Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video más en el cual vamos a hablar sobre la unidad 10, que corresponde a la población y medio ambiente. Como ya saben, las indicaciones están en Classroom y en el grupo de WhatsApp, así que vamos a comenzar con el contenido del día de hoy. Cualquier duda o consulta ya saben que pueden realizarla. Para dar inicio, vamos a hablar sobre las perturbaciones naturales y antrópicas, ya que la mayoría de los seres vivos están adaptados a vivir en un hábitat específico y cumplir con un rol determinado dentro de la función de los ecosistemas. Entonces, en la actualidad, la mayor parte de los ecosistemas se ven influenciados por cambios drásticos naturales, ¿verdad? O si no, por la acción del propio ser humano. Y los ejemplos que podemos mencionar es que algunos ecosistemas se destruyen para construir espacios habitacionales para los seres humanos, es decir, urbanización, y se modifican para ser utilizados en ya sea incluso también agricultura, ganadería, complejos industriales o incluso la minería, lo que trae efectos graves para el medio ambiente, como el desplazamiento de áreas naturales y por consiguiente de la fauna que la habita, así como también la erosión del suelo y el desabastecimiento de aguas subterráneas y otros efectos que causa la intervención del ser humano en esos ecosistemas, ¿verdad? Basándose también en bastantes cambios de condiciones climáticas generados por la falta de la protección natural, como son árboles, y muchos de estos también son los efectos que generan grandes huracanes, terremotos, incendios y fenómenos climáticos que cobran la vida de miles de habitantes en todo el planeta Tierra. Entonces, cuando nosotros también hablamos de perturbaciones naturales, tenemos que los ecosistemas se ven afectados por perturbaciones que se definen como acontecimientos y que estos modifican la comunidad y disminuyen los recursos naturales, y que cuando hablamos de estos acontecimientos o cambios son bastante perceptibles, ya que modifican la composición, la estructura o funcionalidad que tienen estas comunidades dentro de estos ecosistemas. Entonces, estos cambios pueden ser pequeños y de forma continua o intensos e inesperados, pero todos los organismos que se ven afectados deben responder a estos cambios, y algunas veces se logran adaptar, pero otras veces no. Entonces, algunos de estos cambios y acontecimientos son causados por la naturaleza, y aquí les traigo yo una serie de ejemplos. Y el primero de esos serían los huracanes, que también son conocidos como ciclones tropicales y son sistemas acompañados de actividad lluviosa y eléctrica. ¿Y qué es lo que pasa con los vientos? Pues que rotan en contra de las manecillas de reloj, y que un ciclón tropical puede ser dividido en diferentes categorías según la velocidad de este viento. Y puede ser depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Entonces, estos fenómenos traen bastantes lluvias y fuertes vientos, provocando la pérdida de diversidad animal como vegetal. Los huracanes son entonces tormentas muy fuertes que se forman en el mar y llegan hasta la tierra con intensos vientos y lluvias, y cuando la tocan la tierra suele ocasionar inundaciones y daños en viviendas como en cultivos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el desplazamiento de suelo o erosión, y que consiste en el desplazamiento de materia orgánica o partículas del suelo. ¿Por qué? Por el efecto de fuertes lluvias que caen de forma directa sobre este sustrato, y ese se da en áreas donde la vegetación boscosa es muy escasa. Entonces, esto influye en la pérdida de nutrientes y la capacidad de carga que va a tener el suelo, y estos movimientos generan una gran cantidad de material que se desprende y va a causar daños tanto estructurales como pérdida de vida. Y cuando nos referimos nosotros a la erosión, tenemos que genera pérdida de fertilización y productividad dentro de la tierra, que genera la degradación ambiental. Continuamos entonces con las erupciones volcánicas, que es la deposición de lava, cenizas y materiales piroclásticos que destruyen tanto la flora como la fauna de un área determinada. Incluso también llega a cobrarse la vida de cientos de personas. Y aquí el caso que tenemos serían pues que los volcanes son montañas, ¿verdad?, que pueden expulsar lava, ceniza y gases al entrar en este proceso de erupción, y que son muy peligrosas tanto para personas como el ambiente cercano, aunque también genera material bastante fértil al momento de pasar este proceso de solidificación. Continuando entonces, tenemos aquí el caso de los terremotos.
Cuando nosotros nos referimos a los terremotos, tenemos que es una liberación de energía que se da en las placas tectónicas que sostienen tanto continentes como océanos de la Tierra. Y como están continuamente acomodándose y moviéndose, provocan de leves a fuertes golpes entre sí y generan una gigantesca capa de magma y produce una destrucción en diferentes zonas o incluso muertes a seres vivos. Y aquí lo que vamos a tener es que estos movimientos tan bruscos ocurren cuando se van desplazando y que puede tanto derribar edificios, dañar carreteras, calles y provocando incluso en algunos casos de terremotos bastante fuertes, traumas sobre la población. Y claro, ¿verdad? Cada gobierno lo que genera es un pequeño plan de protección y evitar la mayor cantidad de pérdidas posible, pero son desastres que ocurren de manera natural y que no se puede hacer nada para intentar evitarlo, pero sí se intenta contrarrestar los efectos mortales que tienen. Ahora, cuando nos referimos a las sequías, comprendemos que es la falta de la cantidad de agua necesaria para la supervivencia de la flora y fauna y que van a adquirir bastantes recursos naturales para consumirlos y que genera problemas medioambientales como la falta de lluvia en alguna determinada zona durante mucho tiempo, generando esta escasez de agua tanto para la flora y la fauna presente. Y esto llega a afectar incluso cultivos, afecta a procesos de ganadería y la vida de las personas que dependen de la agricultura o que dependen de zonas muy cercanas a estos lugares afectados por la sequía. Continuamos con la sequía, que generalmente en algunos ecosistemas como bosques caducifolios o chaparrales se dan incendios periódicamente prolongados, y esto se da por la acumulación de calor en estas áreas y por la radiación directa de rayos solares. Entonces, lamentablemente son fuegos que se extienden en estos bosques y destruyen árboles, destruyen animales y suelos. Incluso a veces se producen por rayos que caen en la zona, y como hay árboles bastante secos que están en proceso de degradarse, comienza una pequeña chispa y lo que genera es un incendio que cuesta bastante controlarse, y en otros casos también surgen por descuidos humanos. Fogatas que se han dejado mal apagadas, cigarrillos que no se han apagado. Entonces son pequeños accidentes en algunos casos o pequeñas situaciones totalmente aleatorias que suceden y que generan grandes afectaciones, que incluso también han cobrado la vida de cientos de personas en algunos lugares. Y por último, tenemos a las inundaciones, que ocurren cuando la excesiva lluvia cae en un área muy determinada y ese sobrepasa la capacidad de carga que tienen estos ecosistemas para absorber todo el agua, o si no, en algunos casos incluso problemas con el alcantarillado. Y comprendemos que llegan a cubrir calles, casas y campos, y generalmente son provocadas por lluvias muy intensas, ¿verdad? Ya sea también por huracanes o incluso en algunos casos el desbordamiento de río, dependiendo de la zona en la que se encuentre. Ahora, refiriéndonos a las perturbaciones antrópicas, tenemos que son cambios causados por factores ajenos a los fenómenos naturales y que en este caso pues se consideran acciones o actividades humanas directamente, que van a afectar a las áreas naturales y a los ecosistemas donde habitan diferentes seres vivos, y que estas perturbaciones pueden ser descritas en términos de distribución espacial, es decir, pueden ubicarse en áreas, en tamaños, en intensidades, en severidad y en frecuencia, en tasa de retorno o periodo de retención, y que también se da mediante la interacción entre diversos factores, y que esto lo que se genera es que se da una sinergia de todo este cúmulo de elementos generando esta serie de perturbaciones. Así que es fundamental comprender que la influencia de las perturbaciones antrópicas para poder entender los patrones, es decir, ok, si pasa esto y esto y esto, este va a ser claro el resultado. Y que estos factores influyen bastante en varios elementos como el cauce de los ríos, en la presencia de incendios forestales, en el desarrollo de actividades agropecuarias, en el desarrollo de la explotación forestal y de algunos minerales que se necesitan. Entonces, cuando nos referimos ahora a perturbaciones antrópicas, son mucho más perceptibles por los mismos seres humanos y ha generado el interés sobre el impacto de estas actividades humanas en el ecosistema, ya que muchas perturbaciones pueden ser reversibles, pero hay otras
perturbaciones que persisten por periodos muy prolongados de tiempo, y algunas de las amenazas más significativas pues son producidas por actividades humanas, y estas las podemos clasificar en 4 tipos. La primera que vamos a identificar sería la destrucción del hábitat, que consiste en el cambio o modificación de un hábitat determinado por diversas especies dependientes de ese mismo hábitat. Entonces, en consecuencia, el avance de la agricultura, el desarrollo urbano, la silvicultura, la minería y la contaminación ambiental, muchos paisajes naturales han sido divididos mediante la fragmentación de este hábitat a pequeños parches. Es decir, dejan un pequeño parquecito y que ahí que se conserve todo. Y no, ¿verdad? La urbanización entera ha terminado destruyendo este ecosistema. Y esto lo que ha generado es que se pierden muchas especies silvestres, llegando incluso a la extinción. Y que también se pueden dar casos de destrucción de hábitat a nivel marino costero, en las playas, en los esteros, en las bocanas, en los arrecifes de corales, donde el cambio de este paisaje ha sido desarrollado por la acuicultura, por las zonas hoteleras, por las áreas turísticas o actividades de pesca, incluso utilizando materiales nocivos, y que causa pues la extinción de varias especies marinas. Otra de las situaciones podría ser o desencadenarse por especies introducidas, que estas también como especies exóticas. Se les conoce también de esta forma, ¿verdad? Que son especies trasladadas por el ser humano de manera intencional o de manera accidental, ya sea desde su locación hasta nuevas regiones geográficas. Y estas especies introducidas pueden dañar el ecosistema que se tenía, el ecosistema al que han sido introducidos, alterando el nicho ecológico de otras especies y amenazando el equilibrio normal de cualquier ecosistema en el cual son introducidos. Y esto pasa porque no hay un organismo natural que equilibre su crecimiento poblacional. Es decir, que no hay un elemento, un depredador de forma natural que conozca la especie y que sepa que se lo tiene que consumir para poder nivelar el número de especímenes que van a estar ubicados en esa zona. Entonces esto va a generar un desequilibrio tan grande que amenaza con la vida y la presencia de otras especies que sí habitaban inicialmente en ese ecosistema o que estaban adaptadas específicamente para ese ecosistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un material o un elemento que es muy valioso y se necesita consumir, pero se consume de manera excesiva, que sería la sobreexplotación, y que hace referencia a la práctica humana de recolección ya sea de plantas, de animales, de cualquier ser vivo silvestre o cualquier elemento que se encuentre en ese ecosistema a un ritmo mayor que excede la capacidad de recuperación de dicha especie. ¿Y esto qué es lo que hace? Lo pone en peligro, ya que disminuye la capacidad de reproducción y reposicionamiento que pueda tener en este ecosistema y no logra recuperarse tras la pérdida desmedida de algunos miembros de sus poblaciones. Entonces, estas prácticas se realizan en su mayor medida por la caza exagerada o la demanda comercial de ciertos productos para fines ya sean alimenticios, ya sean económicos o turísticos. Y que esto lo utilizan como un medio de enganche, pero ¿qué es lo que pasa? No le da tiempo a esa población o a esas comunidades para poder reponer los individuos, los elementos que se han extraído. Y lo que va a generar es una ausencia o la pérdida total. Y por último, otra de las características o elementos que podemos mencionar serían la alteración de las redes tróficas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo este tema, verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que les mencionaba? Que se da cuando se elimina o se retira una especie esencial o clave que controla el equilibrio de otras especies dentro de este ecosistema, y que se altera esa cadena alimenticia y modifica drásticamente la dinámica que va a tener una comunidad determinada, y esto altera el equilibrio natural. ¿Y qué es lo que puede suceder? La pérdida por consecuencia de otras especies que dependían o que lo necesitaban. Entonces, aquí vemos que todo es una cadena, que no se puede sustraer un elemento ni agregar un elemento sin que desencadene una serie de hechos que pueden ser lamentables, que pueden ser incluso llegar a considerarse como amenaza
dentro de estos espacios, dentro de estos ecosistemas. Así que nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? La minimización de las perturbaciones antrópicas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Entonces, nosotros como seres humanos, como la especie consciente que tiene capacidad de raciocinio, que tiene capacidad del uso de la lógica, y hemos sido capaces de realizar grandes revoluciones científicas, industriales, y tenemos la capacidad de seguir desarrollándonos y seguir creciendo, lo menos que podemos hacer es el desarrollo de una vida sostenible y que cada persona pueda coexistir con todas las especies que se encuentran utilizando las mismas actividades y mejorándolas para asegurar que el medio ambiente se conserve. Entonces, en primer lugar, se deben crear características y elementos que permitan la reflexión y la conciencia acerca de los principales problemas que afectan el medio ambiente, por las causas que hayan sido o que hayan surgido, ya sea si es a manos de seres humanos o a manos naturales. Y tomando en cuenta que el desarrollo humano debe adaptarse al término de sostenibilidad y que en este sentido quiere decir que se tiene que crear un equilibrio entre las diversas actividades de desarrollo que realizan las personas, ya sea dentro de una determinada región o lugar, y el cuidado de los recursos naturales que tienen y el medio ambiente en el cual permite la sustentación de toda la vida, no solo de una especie, sino de todos los seres que se encuentran con vida. Y en segundo lugar, pues que existen diferentes medidas para poderse aplicar y poder participar, ya sea como persona individual o como un medio colectivo, como una comunidad, y que estos se pueden organizar para resolver los problemas ambientales que existen en el planeta, y se toma en cuenta que se generan estos cambios para favorecer el medio ambiente, para el pro de la flora como la fauna y los seres vivos que formamos un rol muy importante en este desarrollo. Y no solamente nosotros como individuos, sino que también tenemos que exigirlo, ya sea a las grandes fábricas, a las grandes comerciales, a las personas que incluso pueden llegar a tener más recursos, a que aporten también, ¿verdad? No su granito de arena, porque nosotros podemos aportar nuestro granito de arena por las capacidades y herramientas que tenemos, pero si se tienen más capacidades y se tienen más recursos, lo mínimo que se espera es que aporten su camionada de arena. Entonces, hay otras actividades antrópicas que se pueden desarrollar desde el factor biológico, social, económico, político, cultural. ¿Y que esas cuáles serían? Las valoraciones de los problemas ambientales, ya que se analiza científicamente la problemática ambiental, ¿verdad? Todo tiene un origen. Entonces, se hace un análisis de datos, se hacen informes de diferentes instituciones gubernamentales o si no, ONGs que puedan participar para la construcción de un modelo que describa la situación y permita predecir los futuros cursos de los eventos que pueden suceder. Ahora también se pueden hacer análisis de riesgos, se pueden utilizar los resultados de los análisis científicos como una herramienta para poder analizar las acciones a seguir para resolver estos problemas. Acá no solamente se debe evaluar el potencial para resolver problemas, sino crear un plan de acción para los efectos adversos y cómo podemos solventarlos, ver cómo podemos realizar una solución ante esta problemática. Y la educación pública, que va a jugar un rol importante, ustedes como estudiantes, cualquier alternativa que se pueda llevar a cabo como un plan de acción, permite que se informen a los estudiantes, permite que se desarrolle una conciencia sobre la problemática. Entonces nosotros las instituciones somos responsables y que estemos presentes en la disponibilidad de alternativas y explicaciones de los costos y resultados de diferentes opciones disponibles que tengamos o podamos desarrollar a nivel de comunidad. Aquí, ¿cuántos estudiantes hay? Hay una población de 120. Entonces, con estos 120 estudiantes, ¿a cuántas casas llegamos? Un promedio de 100 casas que lleguemos. Entonces, con estas 100 casas que logremos llevar, ya generamos una conciencia social. ¿Y qué es lo que pasa cuando como sociedad desarrollamos conciencia social? Se da el desarrollo de acciones políticas. Se les pide, se les exige que las personas elegidas por los ciudadanos en puestos de gobiernos e instituciones que son encargados de velar por el medio ambiente sean responsables de formular, y no solamente formular, sino hacer cumplir con las políticas y leyes para velar por los recursos ambientales disponibles para cada ciudadano. ¿Y qué es lo que se hizo en El Salvador?
se pone el ejemplo de que en el 2012 se lanza una política nacional de medio ambiente, ¿verdad? Como una respuesta ante el contexto de riesgo medioambiental que se había desarrollado. Pero nosotros aquí como ciudadanos hay acciones que simple y fácilmente podemos desarrollar también, sin necesidad de que el gobierno nos diga, miren, no tiren basura, por favor. Entonces tenemos que desarrollarlo también y se les exige y se hace cumplir como sociedad. Pero ahora bien, ¿cuál es el último paso? ¿Cuál es el último elemento? Para asegurarse que todo se esté cumpliendo, se tiene que dar un monitoreo. Entonces se dan los monitoreos, que son los resultados de las acciones implementadas, que deben ser cuidadosamente evaluados y monitoreados para que el problema ambiental sea resuelto y se mejoren las estrategias tomadas y se modele. Pues no, pues eso no funciona aquí, no, pues eso no funciona allá. Entonces estas intervenciones se hacen para que estas diferentes acciones como reciclar, reutilizar objetos, participar en espacios de conservación de vida silvestre, en la participación de campañas de limpieza, campañas de reciclaje, son bastante fáciles y accesibles de realizar hoy por todos, tanto en su institución, tanto en su escuela, tanto en su casa como en su colonia, como en su comunidad. Entonces, ¿esto por qué lo hacemos? No solo por nosotros, sino también por el medio ambiente, por todas las especies de flora y fauna que se encuentran y que nosotros tenemos que ser conscientes que somos 100% responsables de la vida de estas especies. Y eso sería todo por la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos en la siguiente. Chao.